Ayer sesionó el gabinete productivo en la Torre Ejecutiva. Allí se reunió el presidente de la República, José Mujica, y principalmente analizó con integrantes del gabinete lo que es o lo que va a ser el sustituto al ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, el impuesto que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y que grava las grandes extensiones de campo. Ayer se determinó informar al Congreso Nacional de Intendentes que se trabaja en un esquema fiscal que tome en cuenta como base principal para sustituir al ISIR la reinstalación o reinstauración del cobro del impuesto al patrimonio a las explotaciones ganaderas y agropecuarias. A partir de esta decisión que se tomó el gobierno, se va a determinar con el Congreso Nacional de Intendentes cómo va a ser la aplicación de este nuevo esquema fiscal que va a ser, de alguna manera, puesto en práctica este mismo año, de acuerdo a lo que se resolvió en el Seno del Poder Ejecutivo. Uno puede suponer que la gente de la Federación Rural no ha tomado con mucha simpatía, ¿verdad?, esta iniciativa. Estamos con el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti. ¿Qué tal, Sanguinetti? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, Jorge, y buen día a todos ustedes y a toda la audiencia. Es un gusto para mí estar en el programa de ustedes. Le agradezco mucho. Bueno, como estamos hablando de adelantos, ¿verdad?, porque todavía no se conoce totalmente los detalles de cómo se va a instrumentar, digamos, este tributo. El presidente Mujica quiere, antes que nada, dar a conocer a los intendentes, digamos, a los intendentes de cada departamento, precisamente los alcances que tiene este impuesto. Pero, ¿ustedes qué primera impresión tienen? Bueno, la primera impresión que va en la misma línea con el ISIR y por un solo tema. El ISIR, cuando se lo planteó el presidente de la República, a las gremiales agropecuarias no se las consultó a ver si había alguna alternativa mejor que ella. En este caso pasa lo mismo. Y lo que nosotros decimos es que el campo no precisa o no quiere impuestos fijos. Todos saben que la producción agropecuaria se desarrolla al aire libre. Y bueno, hay años muy buenos, como ha sido este último con el clima, porque ha sido bueno sacando el trigo y la cebada, que le fue muy mal por exceso de agua. El resto de las producciones con el clima han andado muy bien y gracias a Dios que ha sido así. Pero hay otros años que es un desastre, como fue el 2008-2009, donde la parte pecuaria hubo una brutal sequía, donde se perdió ganado, donde se perdieron nacimientos de terneros y donde se perdieron engordes de ganado. Esa es la realidad del campo. Entonces, cuando el vicepresidente de la República, siendo ministro de Economía, planteó en el 2007 una tributación a las ganancias, que cuando se gana se paga y cuando se pierde no, esa era la línea que realmente queríamos y esa era la línea que estamos convencidos que el gobierno iba a seguir. Pero esto sale totalmente de la tónica. Y además se rompen compromisos que había asumido el mismo presidente de la República en febrero del 2010, antes de asumir con las gremiales agropecuarias, y también del mismo vicepresidente, cuando ahora en la exposición del Prado y el ministro de Economía habían dicho que no iba a haber ningún cambio tributario. Así que en esa línea, digo, realmente rechazamos este tipo de impuestos totalmente, ¿no? El impuesto tiene un objetivo que está dirigido fundamentalmente a mejorar la caminería rural, todo eso que tiene que ver con la infraestructura del desarrollo que el campo exige y necesita, que ya está exigiendo según las autoridades, debido a actividades que hacen que precisamente el tránsito por nuestras carreteras y caminos se haya convertido en los últimos tiempos en algo muy recurrido, ¿no? ¿Ustedes no creen que de alguna manera ese mejoramiento de la calidad que se anuncia se daría en ese aspecto, no favorecería, no estaría compensando de alguna manera lo que este impuesto está de alguna manera marcando como obligaciones para ustedes? Bueno, primero que nada, si realmente quisiéramos hacer un trabajo profundo de infraestructura, de caminería y de rutas, tenemos que hablar más de $1.000 millones. Hace un par de años atrás se hablaba de 1.200, ahora se está hablando de 1.500 millones de dólares que se necesitarían para ponerse
a tono con todo lo que es infraestructura, caminería y rutas nacionales. Esa es la realidad del monto. Entonces, cuando nosotros vemos que el gobierno habla de 60 millones de dólares, realmente decimos, bueno, esto no tiene nada que ver con la caminería rural, esto tiene que ver con un capricho del presidente de la República, con una ideología que está pensando con 60 años de atraso en los grandes terratenientes que ya prácticamente no existen. Acá lo que existen son grandes empresas que han venido a invertir en los últimos 10 años a Uruguay, en forestación, en agricultura, y los productores uruguayos realmente, digo, ya no quedan terratenientes como se habla tanto, son todas familias que trabajan en conjunto para mantener cierta economía de escala y poder competir contra esas empresas grandes, para poder mantenerse en el medio. Esa es la realidad del Uruguay productivo de hoy en día. Lamentablemente no se lo ve así. Nosotros creemos que, y bueno, digo, se sigue hablando de terratenientes y no, ya eso es de hace 60 años para atrás, ¿no? Son conceptos que creo que tienen que empezar a quedar claros en la población, porque realmente no es la realidad del agro de hoy en día, ¿no? ¿Usted cree que la gente lo tiene claro? No, por eso, y quizás sea culpa de nosotros mismos, los productores y los gremialistas, de no empezar a hablar claramente que no es la realidad que se plantea. Quizás la culpa sea nuestra, digo, y asumo las culpas, ¿no? Por eso lo estoy diciendo. Sí. Nosotros, uno de los trabajos que vamos a hacer es, cuando se habla de esos 1.200 productores, más de 2.000 hectáreas, vamos a intentar analizar, que no es fácil tener la información, intentar analizar quiénes son. ¿Para qué? Para demostrar que realmente la gran mayoría de esos productores son familias de repente de 4, 5, 6, 8 o 10 hermanos que trabajan en conjunto, y que si dividimos esas 2.000 hectáreas, estamos hablando de productores de 200, 300 hectáreas que trabajan en conjunto, como decía, para tener economía de escala. Por eso es un trabajo que la Federación Rural lo va a hacer, para demostrar que lo que se dice no es tan real como lo que se dice, ¿no? Y por otro lado, hay grandes empresas que ya están pagando el patrimonio, porque una sociedad anónima con acciones al portador, con una excepción que hizo el gobierno para ciertas empresas, pueden tener acciones al portador, y el patrimonio que se dice que se va a cobrar ya lo están pagando. Quiere decir que si ese impuesto al patrimonio quiere ir contra la concentración de la tierra, no es real, porque ese impuesto esas empresas grandes lo están pagando. Entonces, esas son las verdades y las realidades que nosotros queremos plantear y decir claramente, para que la población lo entienda y lo sepa. Ustedes han acercado estas ideas tanto al presidente como al ministro de Economía, según le entendí recién, ¿verdad? Sí, la respuesta, ¿cuál había sido? ¿La de no producir modificaciones tributarias? Bueno, eso es lo que fue un compromiso del presidente de la República en febrero del 2010, antes de asumir. Fue en el Palacio Legislativo. Yo lo recuerdo porque estaba ahí presente y me quedó bien grabado, que el pensamiento no era más impuestos, sino ver la forma de que la agropecuaria fuera para adelante, que era el mejor negocio que podía tener Uruguay en ese sentido. Y creo que eso ha quedado demostrado, que si a la agropecuaria se le ponen los impuestos que deben, impuestos a las ganancias, la agropecuaria va para adelante, y que ha sido un excelente negocio para el Uruguay. Y por eso vamos a seguir peleando, y en ese sentido vamos a seguir peleando y diciendo lo que nosotros creemos. Impuestos fijos para el agro son impuestos de hace 50 años atrás, como era el IMPROME, como era el IMAGRO, todos impuestos que realmente lo que hicieron fue bajar el precio de la tierra, bajar la inversión en la tierra, y bueno, fue estancamiento en la agropecuaria. Esos fueron los impuestos fijos al agro, que se probaron y fueron resultados pésimos, ¿no? ¿Ustedes han hablado con los intendentes? Hoy tenemos una reunión a las 13 horas en Soriano, y bueno, todo esto que estamos hablando lo vamos a conversar y plantear, y creemos que la mejor solución para la caminería rural y para llegar a acuerdos con todo esto va a salir de reuniones y de mesas redondas donde todos conversemos alrededor. Realmente el gobierno creemos que ya tomó un camino de decir, yo voy a poner tal cosa y no me interesa la opinión de las gremiales, eso es lo que nos está diciendo el gobierno en este momento. Pero bueno, intentaremos decir lo que nosotros pensamos e intentaremos demostrar que mucha cosa que se dice no es real. Al presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, ¿usted prevé un conflicto entre el campo y el Poder Ejecutivo? Es lo que no deseamos. No queremos eso, de ninguna manera. Queremos estar trabajando en conjunto, pero realmente
si sentimos que la presión tributaria al agro sube, que los costos nos están asfixiando, que el dólar a 19 pesos cada vez se nos complican más las cuentas, indudablemente que vamos a pelear por defender al productor, sin ninguna duda, ¿no? ¿Ya tienen ideas de cómo hacerlo? Bueno, esperemos no tener que llegar a eso y me reservo las ideas, digo, porque no creo que sea el momento de plantear nada. El presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti, gracias por este tiempo, que tenga buena jornada. Bueno, muchas gracias, que pasen ustedes muy bien. Nos vemos pronto, adiós.